Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es electrostática y electrodinámica. Comenzaremos con electrostática. En la parte de la electricidad, la electrostática es aquella que estudia el tipo del comportamiento de la materia que se ocupa de la medida de la carga eléctrica o cantidad de la electricidad presente en los cuerpos, en general de los fenómenos asociados a las cargas eléctricas en reposo. En nosotros comenzamos conociendo la ley de Coulomb. Coulomb era un físico francés que realizó una serie de experimentos utilizando una balanza de torsión con la que percibió que entre dos cuerpos cargados eléctricamente se ejercía una fuerza, misma que podía ser de atracción o repulsión y que estaban en relación con la distancia a la que estos se encontraban. Y dependiendo de la distancia a la que estos se encuentren, dicha fuerza de la naturaleza en el medio de ambos puede ser o más fuerte o más débil. Para ello nosotros utilizaremos la siguiente fórmula. La fuerza está medida con K multiplicando a la carga 1 por la carga 2, estas son las dos cargas a las que se refería Coulomb, entre la distancia al cuadrado, donde la F es nuestra fuerza de atracción o repulsión. Q1 y Q2 son nuestras cargas. Estas igualmente pueden ser positivas o negativas. La D es la distancia, mientras que K es una constante de proporcionalidad y equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Claro, suponiendo que esto está en el vacío. Si nosotros lo ejemplificamos en un esquema, quedaría de la siguiente manera. Yo tengo mis dos cargas, en las cuales desde el centro yo voy a tener una distancia entre ellas. Ella es carga 1 y esta carga 2. Y ambas, de acuerdo al signo, van a ejercer una fuerza. ¿Vale? Entonces, este sería el diagrama en el cual se basó Coulomb para poder establecer su fórmula. Nos da el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la fuerza eléctrica mostrada en la figura? Y nos muestra este esquema, para lo cual primero voy a poner datos y voy a poner Q1, Q2 y la distancia. K sabemos que es una constante, es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a anotar las cargas. 2 microcoulombs y 4 microcoulombs. Los 30 centímetros yo los requiero en metros, entonces hago mi conversión. 30 centímetros entre 100 centímetros y 1 metro. Multiplico y sería a 30 entre 100 y me da a 0.3 metros. Entonces 0.3 metros. Yo estos los puedo convertir a decimal. Para poderlo convertir yo lo único que voy a hacer es cambiar este símbolo de micro por lo siguiente. 2 por 10 a la menos 6 Coulomb. Lo mismo hago con el 4. 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y ya lo único que queda es sustituir en nuestra fórmula. Y nuestra fórmula queda sustituida de la siguiente manera. Está acá por ambas cargas entre nuestra distancia al cuadrado. Y al meter toda esa operación en nuestra calculadora, nos da el siguiente dado, a 0.8. Y como estamos calculando fuerza, la fuerza se calcula en newtons. Entonces ponemos newtons.
Y con eso resolvemos nuestro primer ejemplo. La siguiente área de estudio de la electrostática es el campo eléctrico. Este está asociado a una carga aislada o a un conjunto de cargas. Es aquella región del espacio en donde se sienten sus efectos. La comprobación experimental de un campo eléctrico cualquiera consiste simplemente en colocar una pequeña carga de prueba en el mismo y se observará la aparición de fuerzas eléctricas. Esto quiere decir de atracciones o de repulsiones sobre ella. La fórmula a ocupar para ello es la siguiente. La E mayúscula es campo eléctrico y es la fuerza entre la carga que yo estoy generando. Y una segunda fórmula es el campo eléctrico igual a la constante de Coulomb por la carga que nosotros tenemos entre la distancia al cuadrado. Si se dan cuenta es similar a la anterior, solo que le quitamos una de las cargas. Nuestro siguiente ejemplo que nos aguarda es el siguiente. Determina el valor de la intensidad de campo eléctrico de una carga de 2 microcoulombs a 40 centímetros de ella. Primero vamos a colocar nuestros datos. La carga que yo tengo es de 2 microcoulombs, que al transformarlo a decimal en notación científica voy a cambiar este de micro por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia es igual a 40 centímetros y nosotros sabemos que para convertir centímetros a metros debemos de dividir 40 entre 100, entonces da a 0.4 metros. La constante ya la conocemos, que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces aplicamos nuestra fórmula. Dado que nos está dando una distancia y la constante, vamos a ocupar la segunda fórmula y realizamos la sustitución. Una vez sustituida nuestra fórmula, esta es la constante por la carga que nos está dando el problema entre la distancia al cuadrado, que es 0.4 al cuadrado, y al colocar nuestra operación completa en la calculadora nos da la siguiente cantidad, que son 112.500. Entonces la intensidad de campo eléctrico es igual a 112.500 newtons sobre coulomb. Y con esto resolvemos nuestro segundo ejemplo. Nuestro siguiente tema es la electrodinámica. Esta es la parte de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Uno de los principales subtemas de este es la ley de Ohm. Esta afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia siempre y cuando su temperatura se mantenga constante, y la fórmula que nosotros ocuparemos para ello es la siguiente. I, que es nuestra intensidad de corriente, es igual al voltaje entre la resistencia. Nuestro ejemplo número 3 dice: determina la intensidad de corriente eléctrica de 50 ohms en el que circulan 100 volts. Entonces yo voy a colocar mis datos. La intensidad de corriente eléctrica es la que me pide calcular. Mi resistencia es de 50 ohms y mi voltaje es de 100. Entonces aplicamos la fórmula. Intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje, que son 100, entre 50 ohms. Y 100 entre 50 nos da a 2. Cuando nosotros dividimos voltaje entre ohms, entre resistencia, o simplemente sabemos que es intensidad de corriente eléctrica, de unidades vamos a poner A, que significa amperes. Otra manera en la cual nosotros podemos calcular la intensidad de corriente eléctrica es mediante la siguiente fórmula. Intensidad de corriente eléctrica es igual a una carga
entre el tiempo. Tenemos el ejemplo número 4 que dice: durante 10 segundos en un conductor están circulando 55 coulombios. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? Entonces aplicamos esta fórmula. Colocamos nuestros datos y tenemos que el tiempo son 10 segundos. La carga que nosotros tenemos circulando es de 55 coulombios y nos pide calcular la intensidad de corriente eléctrica. Entonces yo voy a sustituir de manera directa y la carga es de 55 coulombios entre los 10 segundos. Y esto me da a 5.5 coulombios sobre segundo, o también podemos sustituirla por la letra A de amperios. Y con esto terminamos nuestro cuarto ejemplo. Dentro de la electrodinámica también tenemos lo que son los circuitos serie, paralelo y mixto. En el primero, en este tipo de circuitos, los elementos están conectados uno a continuación del otro y por ellos circula siempre la misma intensidad de corriente. Al interrumpirse el circuito en algún punto, deja de circular la corriente. El ejemplo que nosotros tenemos del circuito en serie es lo siguiente. Nosotros vamos a marcar las resistencias de esta manera y están conectadas una enseguida de la otra. Y nosotros vamos a tener resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En todas va a circular exactamente la misma intensidad de corriente. Para el circuito paralelo, los elementos se encuentran en varias ramas paralelas, en los cuales la corriente se divide en cada uno de ellos, de tal manera que si interrumpe en una rama, la corriente sigue circulando por las demás. A diferencia del serie, en el paralelo, en serie, si nosotros interrumpimos aquí el circuito, la corriente ya no continúa, hasta aquí se queda. Mientras que en el paralelo hacemos lo siguiente. Nosotros vamos a tener resistencias, como dice su nombre, en paralelo. Entonces, eso quiere decir que si yo llego a interrumpir mi circuito aquí, en los siguientes va a seguir circulando la corriente. Para yo evitar que la corriente siga circulando, yo debo de interrumpir los tres, ¿vale? Si solo interrumpo uno, todo continúa. Y para ello nosotros tenemos una serie de ejercicios. En el primero nos dice lo siguiente. Determina la resistencia del siguiente circuito cuya resistencia son 5, 7 y 4 ohms. Nosotros vamos a tener nuestro circuito en serie y paralelo, para el cual yo tengo aquí 5 ohms, en el siguiente 7 y en el siguiente es 4. Y de este lado también tengo 5, 7 y 4. Para los cuales las respectivas fórmulas son las siguientes. La resistencia de todo el circuito en serie es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, y así poniendo todas nuestras resistencias. Mientras que en el de paralelo nuestra resistencia completa es la siguiente: 1 entre 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, y así teniendo todas nuestras resistencias. Entonces de manera sustituida quedaría de la siguiente manera. Como yo solamente tengo en el primero 3 resistencias, son las únicas que yo voy a colocar, ¿vale? Entonces mi resistencia en serie sería a 5 más 7 me da a 12 más 4 a 16 ohms, mientras que en el siguiente sería a 1 entre 1 sobre 5
1 sobre 7 y 1 sobre 4. Estos tres van a estar sumando. Como solo tengo 3 resistencias, solamente coloco esas 3. Y si nosotros lo colocamos en nuestra calculadora, a 1 entre 5 más 1 entre 7 más 1 entre 4, esto nos da a una resistencia de 1.68 y la colocamos. La resistencia completa en paralelo es de 1.6867 ohms. Y con esto finalizamos nuestro ejemplo. El siguiente que nosotros tenemos es el circuito mixto, ya que él contiene tanto uno en serie como en paralelo. Un método práctico para poder dar solución a este tipo de circuitos es iniciar siempre por la parte más alejada de la fuente. En este caso sería a esto, ¿vale? Nosotros podemos obtener nuestra resistencia en serie de estas tres y transformarla en una paralela, ya que estamos sumando todo. Y debemos de reducir todos los paralelos, ¿vale? Si nosotros tenemos uno en serie, otro más sencillo podría ser calcular este en serie y convertirlo en una sola resistencia. Posteriormente, sumamos estos y los convertimos en una sola resistencia y ya solamente tenemos dos y podemos aplicar nuestra fórmula de circuito en paralelo, y esa es una buena manera de poder realizarlo. Si nosotros quisiéramos poner todo este circuito junto, sería primero realizar la de la resistencia 1 más la resistencia 2 para poder convertir este fragmento en una sola resistencia, ¿vale? Y después nosotros sumamos estos tres para convertirlo en una segunda resistencia, ya con la suma de estos tres y estos dos. Una vez que ya tenemos esta, aplicamos nuestra fórmula de 1 entre nuestra resistencia total 1 más 1 sobre nuestra resistencia total 2. La total 1 es la suma de este en serie y la 2 de estos en serie. Y ya con esto nos daría nuestra resistencia final. Bien chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Que tengan un excelente día y excelente fin de semana.